al Señor toda la creación. Honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar su poder. Así es, Señor, por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, incomparables, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Te adoramos, Señor, adoramos tu nombre, Rey bendito. Aleluya. Sí, Señor. Grandes promesas nos da el Señor. Nos hemos gozado con la presencia del Señor. Vamos a pasar a las peticiones. ¿Tiene peticiones delante del Señor? Amén. Mire, el Salmo número 20 nos habla algo de las promesas que tiene el Señor para nosotros. Salmo número 20, versículo 1, dice: Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto, te dé conforme al deseo de tu corazón, y cuando cumpla todo tu consejo, nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Le voy a repetir: conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su pueblo, a su ungido. Lo oirá desde su santo cielo con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Jehová salva, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Amén. ¿Tiene peticiones delante de nuestro Rey? Delante de nuestro Señor. Puede levantar su mano para que veamos que hay peticiones. Aleluya. Cualquiera sea su petición, puede ponerla ahí a los pies del Señor. El Señor dice que en estos tiempos podemos confiar en Él. Y conceda a Jehová todas las peticiones. Padre, nos acercamos, Señor amado, a su presencia, nuevamente clamando, Señor, y rogando. Ahora, Señor amado, por nuestras necesidades, Señor. Hemos adorado, hemos exaltado tu nombre, hemos levantado tu nombre en alto, Señor, diciendo todas tus cualidades y hablando de todas tus misericordias. Pedimos, Señor amado, en esta tarde de que tú, en tu hermosa misericordia y bondad, nos des de acuerdo a las peticiones, al deseo que hay en nuestro corazón. Que sea, Señor amado, dada la respuesta que necesitamos, que hemos pedido durante tanto tiempo tal vez. Señor, que sea este el momento de tu bendición, el momento que tú bendigas nuestras vidas. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesucristo, que es sobre todo nombre. A ti sea la gloria y la alabanza. Gracias, Señor. Podemos confiar en el Señor, que Él ha concedido y concederá las peticiones de nuestro corazón. Ahora pasaremos a otra parte, que es las ofrendas, los diezmos y la ofrenda. Los hermanos encargados, por favor.
Grande es nuestro Señor, que podemos acercarnos a Él y pedirle sus promesas. Amén. Como siempre, los niños primero. Pasen nomás. Amén. Ahí viene uno más. Lo vamos a esperar. Dos. A ver, lo quiere cambiar. Amén. Pásenlo, los hermanos. Dios les bendiga. Amén. Le damos gracias al Señor por su misericordia y bondad. Y le pedimos, Señor, que usted guarde esta ofrenda y diezmo y sean ocupados, Señor amado, en lo que usted requiera. Dios, tú eres poderoso y santo. Bendito sea su nombre, Señor. Le damos gracias por todo. Amén. E invitamos a nuestro pastor que nos tiene los anuncios de la semana. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor en esta ocasión. Está con nosotros el pastor José Calabrano y su esposa. Ellos están de visita aquí en la zona, en la casa de su hijo, el hermano Leonardo. Así que voy a darle una oportunidad al pastor José para que nos salude en esta ocasión. Amén, les saludo en esta tarde. Gracias al Señor por esta bendición que nos permite compartir con ustedes este tiempo. Reciban el saludo de los hermanos en San Vicente de Tahuatahua. Y ese mismo espíritu que el Señor está allí obrando y moviendo a su iglesia en esos lugares, ese es el mismo espíritu de Dios que está en medio nuestro, vuestro, que es suyo. Y con mayor razón en los días que estamos viviendo, cuando la maldad está multiplicándose, así también la gracia del Señor está sobreabundando. Amados hermanos, sigan perseverando, anímense unos a otros para ser fieles al Señor en medio de los días que vivimos. Gracias, Señor, por nuestros hijos que nos han acogido. Hemos podido disfrutar con nuestros nietos, hemos disfrutado de un tiempo tan hermoso como este. Ya mañana regresamos a nuestros lugares, pero el Señor sigue siendo el Señor todos los días, las 24 horas del día. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias, mi pastor, por este tiempo. Bendición. Amén. Que el Señor bendiga al pastor Calabrano. Los avisos que son ya rutinarios, pero necesitamos siempre recordarlos. El día martes, reunión de hermanas a las 15:30 horas. El día martes también, reunión de oración a las 19:30 horas. Y esta semana está a cargo del grupo de oración del Ministerio Femenino. Está a cargo de ellas, pero el culto es abierto obviamente para toda la congregación. El día jueves, estudio bíblico a las 19:30 horas. Usted sabe el tema que estamos llevando adelante sobre la familia y temas de la contingencia de la familia en el día de hoy. El día sábado, reunión de varones a las 19 horas y también reunión de jóvenes el mismo sábado a las 18:30 horas.
Día domingo, nuestra escuela dominical a las 10:30 y nuestro culto de alabanza y predicación a las 11:30 de la mañana. Luego en la tarde, culto general a las 18:30 horas y en esa ocasión el enfoque será en la familia. Quiero comentarles, hermanos, que los arreglos que se estaban haciendo y que habían tenido que suspenderse se retoman mañana. Se suspendieron porque había una demora con la tienda donde compramos la alfombra y ya se ha resuelto. Entonces tuvimos que parar los trabajos, pero ya eso se retoma mañana a las 8 de la mañana en este lugar. Así es que esperamos que ya para la próximo fin de semana tengamos terminado todos los trabajos que tienen que ver con la mantención de nuestro templo. Eso creo que es importante saberlo, orar al Señor. Con respecto a la contingencia del COVID-19, podemos seguir funcionando, puesto que el presidente de la República ha rebajado la cantidad de personas para reuniones públicas de 500 a 200. Nosotros somos más de 200, pero no estamos los 200 juntos o los 250 a la vez. Si hiciéramos el Día del Pastor, eso sí que pasaría con crece los 200. O el aniversario de la iglesia, o reuniones de ese tipo. Pero nuestros cultos normales no van a exceder esa cantidad de gente, por lo tanto nos ajustamos a la normativa. Si hay un cambio y se dictamina que no puedan haber reuniones de carácter público, entonces vamos a transmitir nuestros cultos por redes sociales sin presencia de público, en las mismas horas, así como se hace con los partidos de fútbol. Entonces usted se para al mismo tiempo y está en su casa y alaba y bendice el santo nombre del Señor en el Espíritu, uniéndose, y también puede ser edificado con la palabra del Señor. El tema de las ofrendas también es muy fácil resolverlo, puesto que en la misma plataforma virtual estarán los datos de nuestro tesorero para que se pueda dar la ofrenda y el diezmo correspondiente que cada uno de ustedes aporta para sostener la obra del Señor. En el peor de los casos, las cuarentenas no son tan largas, así es que no hay que asustarse porque haya una medida de ese tipo, puesto que busca la sanidad para la población. Y nosotros estamos de acuerdo con ese tipo de medidas, no nos podemos rebelar tampoco, estamos a favor de la autoridad y no en contra de ella. Lo bíblico es someternos porque la autoridad velará por nuestro bien. Así es que, pero por lo pronto todo sigue exactamente igual. Y gracias al Señor porque podemos estar aquí y juntarnos. Pensaba que si se llega a una medida un poquito más extrema, nos va a hacer bien para valorar, hermanos, el sentir que tiene el llamamiento divino de congregarnos. Porque a veces dejamos de asistir por cosas tan triviales. Ahora, cuando haya una prescripción, si es que se llega a dar, seguramente las personas que habitualmente hacen esto, de faltar por cosas triviales, van a poder valorar lo que significa juntarse. Porque a veces valoramos las cosas cuando no las tenemos, o cuando las perdemos, o cuando nos cuestan. Entonces, creo que sin duda alguna, aun cuando llegara a suceder algo así, va a ser productivo, porque el apóstol Pablo dijo algo muy cierto, que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, todas las cosas. Así es que, hermanos amados, estamos ahí en espera de la misericordia del Señor sobre este país y sobre todos los países, y seguimos confiando y orando y avanzando porque el Señor está a las puertas y un descuido nuestro podría ser muy lamentable en lo personal. Así es que esperamos que Dios bendiga a nuestra congregación y a todas las congregaciones de este país y del mundo entero, porque en todas partes tenemos que adaptarnos para poder
seguir ministrando al Señor, que merece la gloria y la honra todos los días de nuestra vida, sean las condiciones que sean. Y quizás estas son pequeñas muestras, pequeños atisbos de situaciones mayores que en el futuro tengamos que enfrentar y tengamos que tener la facilidad para adaptarnos a nuevas formas y poder siempre servir al Señor Jesucristo. Así que Dios nos bendiga. Quiero comentarles que en esta tarde el pastor Samuel Millaquén nos va a bendecir con la exposición de la palabra del Señor, y nosotros haremos lo que siempre hacemos. Cual María a los pies del Maestro, escucharemos lo que el Señor trae para nosotros en labios de su siervo. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios bendiga y le dé gracia y autoridad a nuestro querido pastor Samuel. ¿Hay capilla esta tarde? Buenas tardes, hermano. Un agrado de saludarles. Parece que Josué está encargado de la capilla. ¿Y hay alguien más? Amén. Amén. La hermana Carla Silva, encargados de la capilla. ¿Pueden ir los niños? Bueno, siempre es un agrado compartir la palabra del Señor y en días como los que vivimos, en días difíciles, pero para muchos de incertidumbre, para otros de miedo, de terror. Pero damos gracias al Señor porque a pesar de todo podemos congregarnos. Hay un número, estamos hablando del 50% de lo que la gente normalmente, de la gente que concurre normalmente a la reunión. Y eso habla de un buen espíritu de esta congregación. Y deseo que el Señor les bendiga grandemente. El mandato es a congregar. Así que estamos glorificando al Señor con nuestra obediencia. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero hablar algunas cosas acerca de la familia, ya que partieron con un tema de la familia. Y en Efesios 5, verso 21, es una temática bastante recurrida mientras lo buscan. Quiero comentarles que la familia comienza con un matrimonio en la creación. Adán y Eva. El Padre vio al hombre solo y solo había vegetación y animales. Y el capítulo de Génesis, capítulo 2, verso 20, dice que más para Adán no se halló una compañera con la idoneidad para él. Entonces, porque digo ayuda idónea, porque uno de los propósitos del matrimonio es para compañerismo y ayuda mutua. Cuando se impuso el celibato en el siglo XI por el llamado Papa León y el Papa Gregorio, León IX, estamos hablando del año 1123, cuando se lleva a cabo uno de los primeros concilios que va a instituir el celibato impuesto para el clero de esta organización que todos conocemos. El famoso concilio, los dos concilios de Letrán en 1139, el segundo. Entonces, pero el Señor, en su grandeza, viendo el todo de nuestra vida, de la vida de Adán y de todo ser humano, dijo el Señor: no es bueno que el hombre esté solo. Así que cualquier hombre que se sienta solo, sepa que Dios está de su parte. Y el Señor creó a la mujer a su imagen y semejanza. Y en Génesis 1:28 le dice, y los llamó y les dio su bendición. Ahí está la ceremonia, siempre veremos ahí una ceremonia. Y les dice,
en 1:28, en la versión Dios habla hoy, dice, tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo. Señores, sobre los peces del mar, dice Reina Valera. Y comienzan las directrices ahí en el Génesis 2:24, esas directrices conductuales que dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa y los dos llegan a ser como una sola persona. Estoy leyendo Dios habla hoy. Entonces, siempre se nos dice que cuando leemos este versículo de Génesis 2:24, las relaciones más cercanas, que son papá y mamá, y a lo mejor los hermanos, pasan a segundo plano. Los amigos pasan a tercer plano. Los hobbies, las entretenciones, las pasiones pasan a un cuarto plano para dedicarnos de lleno a nuestra esposa, o los esposos mutuamente se dedican y se ponen en primer lugar. Y como la revelación ha estado o está para este entonces en progresión, en Deuteronomio encontramos instrucción para criar a los hijos, Deuteronomio capítulo 6 y otros capítulos más. Podemos mirar Proverbios, Eclesiastés, sabiduría del cielo para los padres. En Cantar de los Cantares encontramos el amor conyugal, las palabras, la intimidad, la fidelidad, la exclusividad en el matrimonio. Pero también encontramos censuras a los destrozos del matrimonio. Ahí en Malaquías 2:16, la NBI dice, yo aborrezco el divorcio. Dios dice el Señor, Dios de Israel. Y para este entonces, los tiempos de Malaquías, eran una epidemia para el pueblo de Israel los divorcios. Porque después del retorno de la cautividad, siguieron los matrimonios mixtos. Pero ahora la maldad estaba en que dejaban a sus mujeres judías, se divorciaban de ellas para casarse con mujeres paganas. Y esto hasta nuestros días ya se transformó en una pandemia, o en nuestros días podríamos decir que hay un abanico de enemigos de la familia, contra la familia, y todos estamos al tanto del deterioro de la familia. Nos da pena cuando un matrimonio de la iglesia es golpeado por el divorcio, es golpeado por la infidelidad y la separación. Sufre el cuerpo de Cristo, porque amamos a nuestros hermanos y quisiéramos tal vez aprender una lección de eso. Cómo yo cuidar mi matrimonio, cómo llevar a cabo y aportar lo mejor de mí para mi matrimonio, para que llegar hasta la meta y cumplir el propósito de Dios. No obstante, hay un sector de la cristiandad que eligen los modelos seculares o mundanos para la formación de la familia. Somos permeados a veces, esa es la verdad. Pero la palabra del Señor nos dice que el cimiento espiritual determina todo en la familia. Y le cité Efesios 5, del 21, pero quiero que fijen su mirada ahí también en el versículo 18. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Conocido este versículo, pero es un versículo clave para ver cómo mejoramos nuestra familia, cómo revertimos lo negativo de nuestra familia para vivir de veras el propósito para el cual fuimos creados. Y a partir de este mismo principio, mis queridos hermanos, podemos ver ahí en el versículo 22 de Efesios capítulo 5, cómo a la mujer le pide el Señor que esté sujeta a su marido. En el versículo 25 le pide al marido
que ame a su esposa. En el capítulo 6, versículo del 1 al 3, le dice a los hijos que deben obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, porque honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y en capítulo 6, verso 4, está dando otra indicación, otra petición el apóstol Pablo, y dice: vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Nuevamente aparece la palabra Señor. Entonces, todas estas peticiones, todas estas instrucciones que da el apóstol Pablo son difíciles. Esa es la verdad. Son casi inalcanzables para muchos. Para algunos son imposibles. Y si usted mira este versículo 18, aquí está la clave. Se puede ver un contraste dramático, ilustrador, didáctico, muy importante, que lo cierto es que una persona embriagada ha perdido el control de sí misma. Entonces pareciera como si el apóstol nos estuviera diciendo: quiero que ustedes todos pierdan el control, pero no por el vino, sino por el Espíritu Santo. Se pongan al control del Espíritu Santo. Históricamente, el elemento clave en la adoración pagana, sobre todo en la romana, se habla de los bacanales, cultos al dios Baco, porque ahí en ese culto idolátrico, la clave de la adoración pagana era la embriaguez. Y Pablo le dice que en eso hay disolución. Eso los va a derribar, los va a destruir, va a desmoronar cualquier cosa que ustedes planeen en el Evangelio. Los proyectos de vida, si quieren agradar al Señor, miren el contexto del capítulo 5. El Señor nos sacó las palabras deshonestas, las truanerías, en el verso 4. Nos sacó la inmoralidad, nos sacó nos sacó las obras de las tinieblas. Y ahora somos hijos de luz. Y Pablo está diciendo que si nosotros, ustedes, hoy día la iglesia de Los Carreras quiere vivir una vida piadosa o plena, que agrade al Señor, debemos ser llenos del Espíritu Santo. Quiere decir esto que nosotros debemos estar claramente bajo el control del Espíritu Santo. Yo sé que alguien debe escuchar esto en esta tarde. Por eso, esta palabra tiene un sello del Señor. Cuando decimos bajo el control del Espíritu Santo, estamos hablando de algo parecido a ser guiado por el Espíritu Santo. Que también es una palabra que el apóstol Pablo ahí a los romanos le dice. Y la verdad es que todos no somos guiados por el Espíritu Santo. Eso es una verdad. Y no se trata de que uno tenga o no tenga el Espíritu Santo, se trata de que cuando alguien no obedece a la voz de Dios, se resiste al Espíritu Santo. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Ora, ponte en oración. ¿Qué dice
El hermano o la hermana dice, no, que estoy cansado, tengo sueño. Lee mi palabra, es que me da sueño. No hagas esto, le dice el Espíritu Santo, es que tengo deseos profundos y la pasión ya no la aguanto más. Entonces, está la guía del Espíritu Santo, pero no se obedece. Fíjese que los manuales del ministro, los manuales de ceremonias, se da toda una estructura, se escogen las palabras, se escogen los versículos, los himnos, cosas que hablen y hagan lo más romántico y ceremonial una boda. Y siempre nos gusta cómo se hacen las bodas, se decora la iglesia para la ocasión. Y eso es como que trabajamos tanto y nos complicamos tanto para realizar este tipo de evento, cuando la clave para un matrimonio es ser llenos del Espíritu Santo. Se gastan fortunas a veces para poder llevar a cabo un matrimonio que va a durar tan poco. Ahora pregunto, ¿cómo se caracteriza tu vida si estás lleno del Espíritu Santo? Y tenemos que ir a Gálatas 5:22, donde está el fruto del Espíritu Santo. Y dice Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Interesante. Gálatas 5:22. Ahora, ¿qué es el fruto del Espíritu? Es el carácter de Cristo. Recordemos de que el Señor dijo que cuando venga el Consolador, Él tomará de lo mío, ahí en Lucas, o en Juan 16:14, tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, esto lo ha tomado del Señor Jesucristo el Espíritu, este fruto, para darlo a conocer a su iglesia. Y estas son las cualidades del carácter de Cristo. Romanos 8:29 dice que Él nos predestinó para que seamos conformados a la imagen de Jesucristo. O sea, tenemos que parecernos a Cristo con estas características. No que yo tenga un carácter flemático, colérico. Aquí no corren las cosas carnales ni científicas. Aquí corre la obra transformadora del Señor. Eso es lo que debe imperar en nuestras vidas. Todo esto que se manifiesta, el Espíritu Santo, es el carácter de Cristo en tu vida. Gloria al Señor. Lo que está diciendo el apóstol, que para vivir la vida cristiana con sabiduría, redimiendo el tiempo y para que el orden bíblico se vea reflejado en tu familia, debe ser lleno del Espíritu Santo. No hay otro atajo. Entonces volvemos a la lectura inicial de Efesios 5:21. Entonces el apóstol nos enseña que por medio del Espíritu le dice a las esposas de los Carreras que deben someterse a sus esposos. ¿Cuántos dicen amén? Escuché hasta hombres decir amén. Le dice a los maridos, deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y aquí empiezan los problemas porque, problemas en general para la cristiandad. Por una sola razón, porque no hay llenura del Espíritu Santo cuando se manifiestan los problemas. Porque el resultado de una vida llena del Espíritu Santo es la sumisión mutua. O sea, voluntariamente. Una mujer se va a someter a un hombre lleno del Espíritu Santo y una mujer llena del Espíritu Santo es así. Porque está llena del Espíritu Santo, por eso se somete.
Y en el hombre el machismo queda disipado porque él está lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, no habrán esos enormes conflictos. Porque todo tendrá un grado de comprensión, habrá diálogo y estaremos poniendo por obra la palabra de Dios con respecto a las situaciones difíciles. La blanda respuesta aplaca la ira. Claro, bien, hermana Manuela. El Espíritu Santo traerá su palabra a nuestra, pero tenemos que conocerla. Tenemos que conocer su palabra. Aleluya. El versículo 22 y 24 dice: las casadas estén sometidas a sus maridos como al Señor en todo. El 22 y el 24 de este capítulo 5 de Efesios. Menos en lo que atenta contra una vida santa. Menos en lo pecaminoso. También el apóstol presenta aquí la ilustración de la unión de Cristo con la iglesia, que va a definir cómo debe ser el matrimonio. Versículo 24. El 23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. También el apóstol presenta aquí la ilustración de esta unión de Cristo con la iglesia, que va a definir cómo debe ser el matrimonio. Dice: así como Cristo nos compromete, porque ¿cómo la amó Cristo? Él dio su vida por la iglesia. ¿Y para qué? El verso 26 dice: para santificarla. El marido va a santificar a la esposa también. Pero dice: ¿mediante qué? Mediante la palabra. No somos nosotros los que santificamos, sino que es la palabra de Dios la que santifica a las personas. Así que un esposo que hable de la palabra con su esposa, le ministre la palabra, habrá un resultado de santificación. Y pasarán 15 años y la mujer será más santa. 20 años la mujer será más santa todavía, porque habrá palabra, habrán cultos familiares, habrán tiempos de reflexión de la palabra, habrá conversación de la palabra continuamente en un hogar que está lleno del Espíritu Santo. Y esto no es teoría, hay que vivirlo para perseverar. Hay que vivirlo. Luego en el versículo 31 dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Vuelve al pasado, a Génesis 2:24, a esa directriz donde todavía Adán y Eva no tenían papá ni mamá, pero el Señor estaba viendo en un futuro distante cómo iba a ser el matrimonio. Y el 32 dice: grande este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Lo aclara inmediatamente. ¿Cuál era el misterio? El misterio era que Cristo se uniría a su iglesia en la misma forma que el marido se une con la mujer. Ese es el misterio. Las personas del Antiguo Testamento no lo sabían, que en el futuro Cristo se uniría a su iglesia y eso modelaría la unión conyugal. Un misterio es algo que estaba escondido en el Antiguo Testamento y que ahora en el Nuevo Testamento ya queda aclarado. Ha sido revelado para la gloria de Dios. ¿Para qué? Y luego dice el verso 33, que le encanta a todos los hermanos. Dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer. ¿Sabes? Hay que entrar a lo que es el amor ahí. Y luego dice: como a sí mismo.
y la mujer respete a su marido. Qué petición más reiterativa también. Ahora, Dios llama al hombre y le dice, debes amar a tu esposa. ¿Por qué cree que hace eso? Porque el hombre es un egoísta y se ama a sí mismo. Y le cuesta un cerro amar a su esposa. Luego le dice a la mujer que debe respetar a su esposo por lo mismo, porque esta es la debilidad de una mujer. Es la tendencia natural a bypassear a su esposo, a no respetar a su esposo y a tomar decisiones arbitrariamente. Esa es la inclinación natural. Y deben haber muchos esposos que están de acuerdo con esta declaración, porque lo viven en el día a día, pero el Señor tiene una solución donde los cónyuges son llenos del Espíritu Santo. No ocurrirá esto. El hombre amará a su esposa porque el Espíritu Santo en forma sobrenatural produce un amor que no lo puede producir el hombre natural. Y la mujer acudirá a respetar a su esposo en una forma sobrenatural porque él está llena del Espíritu Santo. En el capítulo 6 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, para que te vaya bien. Obedeced en el Señor. Dado que a veces la imagen del padre se torna sobrepasar por los hijos. Por un lado, los hijos pueden hoy día alcanzar en las tribunas del éxito, posicionarse muy bien, muy por encima de lo que logró el padre. Entonces eso a veces hace que muchos hijos pierdan un poco la consideración con sus padres. Les dicen que los aman, les dicen que los respetan, pero en lo práctico no lo hacen. Por eso que el Señor le dice a los hijos que deben honrar a sus padres en el Señor, deben obedecer en el Señor. Deben, ¿y por qué en el Señor? Días atrás escuchamos una palabra y bueno, nos hablaba el Señor acerca de que la visión que debemos tener de Cristo debe ser ir creciendo cada día. A veces inicialmente nos entrampábamos en conversaciones sobre la humanidad de Cristo, sobre cuando Él anduvo por las calles de Judea, jugó como niño. Nos maravillan las historias del Señor Jesucristo a sus 12 años y luego lo vemos morir como un simple mortal, pero rodeado de enemigos. Sabemos el propósito que tenía todo eso, pero pareciéramos que tenemos la misma opinión que un pagano tiene de Jesucristo, solamente es el Cristo humano. Y perdemos el foco de que el Señor murió en la cruz y resucitó al tercer día lleno de gloria y está sentado a la diestra del Padre. Entonces, Hebreos 11:27 nos dice que Moisés se fue de Egipto, no temió la ira del rey y se sostuvo como viendo al invisible. En esto nosotros tenemos que, como hijos, hacerlo porque estamos como viendo al invisible también. Porque esa es nuestra visión del Cristo resucitado, del Cristo glorioso que esperamos que venga. Esa es la visión. Y esa visión tiene que ir creciendo en la medida en que crecemos en el conocimiento del Señor, como lo dice el apóstol Pedro. Ahora,
hay una promesa para los hijos que obedecen, porque todo lo que se siembra se cosecha. Si eres buen hijo, algún día tus hijos te tratarán muy bien también. Y eso es lo que Dios ha prometido. Pero también hay otra reprensión, otra exhortación a los padres. En el verso 4 dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Así que estamos en eso. Quiero leer lo que dice la traducción lenguaje actual de este versículo, que lo plantea: y ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. No, cuando hablamos de disciplina no hablamos de reprensiones, de pegar, de castigar. Creo que el Señor le dijo: instruya al niño en su camino. Habla de instrucción. Instrucción. El hijo no puede hacer lo que no sabe. Hay que instruirlo, y eso es una pega muy ardua. Un trabajo muy arduo, lo digo por experiencia. Todavía tengo que dar algunas instrucciones y seguiré dándolas hasta que sea necesario. Pero es un trabajo duro que hay que hacerlo constantemente. Hay que estar en todo tiempo con el consejo oportuno de la palabra de Dios, de saber por qué hay que hacer el bien y por qué no hay que hacer el mal. Hay que investigar, hay que buscar ayuda, leer algún texto que nos ayude a criar nuestros hijos, cómo tratarlos cuando tienen de 2 a 5 años, cómo tratarlos cuando ya son adolescentes. Es distinto el trato del padre. Entonces, es un trabajo, porque la inclinación de los padres es a dejarlos como salgan. Que sean ellos. Hay que dejarlos ser, porque esas son las corrientes de este mundo. Entonces, estamos permeados y a veces nos encontramos con hermanos sufriendo con sus hijos o lamentando la pérdida de sus hijos de las filas del Evangelio. Y de eso quiere librarnos el Señor. Quiere que volvamos a poner nuestros ojos en Él. Y solo hay una manera de cultivar una relación correcta en el matrimonio o criando hijos, estando llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra de Dios, llenos de gratitud, llenos de alabanza, llenos de adoración, rebosando en gratitud. Entonces vivir en familia se transforma en una dicha. Qué dicha es vivir en familia cuando todos estamos en un mismo sentir de glorificar al Señor. Qué glorioso. Eso se experimenta. Hay por doquier en las iglesias familias que experimentan esta gracia o este fruto de su arduo trabajo de haber criado hijos en amonestación del Señor, en haberse llenado del Espíritu Santo. ¿Cómo me lleno del Espíritu Santo? Vaciándome del ego, del yo, de mis pasiones, de mis intereses egoístas, y llenándome de su palabra, porque su palabra me debe controlar. Por medio de las disciplinas espirituales, como son la oración. ¿Hay problemas? Entonces hay que orar. Estudiamos la palabra. Entonces dejemos que el Señor actúe y haga lo que nosotros no podemos hacer, porque ya hemos hecho lo que sí debíamos hacer. Otra disciplina espiritual es la meditación de su palabra. Debemos regirnos por la palabra de Dios. Pero en esta materia, asegurarnos de que
la meditación de la palabra llegue a cobrar vida en nuestras acciones, que nuestras costumbres, que nuestros pasos sean verdaderamente de un hijo de Dios. Otra disciplina espiritual son las vigilias de la noche. El Señor Jesús, ¿se acuerdan? Pasó toda una noche orando. Si el Señor Jesús lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para decir, no, yo no soy para vigilar? Mucho más necesitamos orar. Toda una noche. Los que están de vacaciones todavía ahora y no van a tener clase, aprovechen el tiempo. Elijan una noche y dedíquensela al Señor y verán cómo sus vidas cambian y se llena del Espíritu Santo. Los que fueron de misiones fueron a una iglesia bautista y escuchando una conferencia, la interrumpían para pasar los anuncios de la iglesia. Y uno de los anuncios no era para hacerse famosos. Invitaban a la congregación y a todos los hermanos, a los que quisieran orar, a las 6 de la mañana. Y esa iglesia está en fuego, según lo que me cuentan los misioneros. 4. De 4 a 6 de la mañana también tiene otro culto de oración. Entonces, cuando nosotros estamos más interesados, a veces, siempre yo lo digo por ahí, en donde me toca hablar de la palabra del Señor, en el set, le digo a los jóvenes, estamos más interesados, somos la novia de la iglesia, pero estamos más interesados en los regalos que en el novio. Estamos como el hijo pródigo, que queremos las bendiciones, los cuidados, la herencia, ahora ya, como un millennial cualquiera. Pero no queremos esperar, no queremos buscar, no queremos trabajar. Y las bendiciones solamente las quería el hijo pródigo para, como dijo el hermano, no sé, alguien le dijo, para deleitarse con las rameras. Otra de las disciplinas que hay espiritual es el ayuno. Hay que abstenerse un poco de internet, porque ahora hay que ayunar de internet, de las series, de muchas cosas, si queremos que nuestra vida espiritual cambie. ¿Cuánto tiempo perdimos? Fíjese que esta epístola de Efesios dice que nosotros, en el versículo 15, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Aprovechando bien el tiempo. ¿Cuánto tiempo derrochamos y no hacemos nada? No leemos un libro de la Biblia, no estudiamos una teología, no nos profundizamos en nuestra fe y nuestro conocimiento. Pasan los años y se transforma en un conocimiento superficial. Y cuando nos asaltan las circunstancias, encontramos de que caemos en una desesperación porque no tenemos todo el consejo que dijo el apóstol Pablo que debemos tener. Todo el consejo de Dios es conocer la palabra de Dios completamente, lo que dice para nuestras vidas. Eso es lo que Él ha tenido como propósito, darse a conocer. Cristo ha tenido como propósito darse a conocer. En Lucas 24:44 Él dice, toda la Biblia habla de mí. Desde el Pentateuco, desde los Salmos, desde los profetas, hablan de mí. Yo soy el tema de la Biblia. Tiene que cambiar nuestra mirada de la lectura de la Biblia y tenemos que ver a Cristo en la Biblia. En el Antiguo Testamento vamos a ver a Cristo. Porque el Señor dijo que la Escritura entera habla de Él.
Y entonces va a cambiar nuestra visión del Cristo, de ese Cristo humano que lo vemos, no lo vemos más allá que de lo que pasa en las películas o en la ficción o en la mente o en la imaginación nuestra, sino que ahora tenemos que verlo como Dios lo plantea en su palabra. Tenemos que mirarlo poderoso y triunfante. El domingo pasado nos hablaba el pastor que sus ojos eran como llamas de fuego. Zacarías dice que cuando, Zacarías 14 dice que cuando Él se posa sobre el monte de los olivos, el monte se parte en dos. No es un Cristo cualquiera, no es un hombre cualquiera, es un hombre sin igual, es superior, es todopoderoso, tiene los atributos divinos que puede dar poder a nuestra vida. Y esa misma gracia que encontraremos al conocer a nuestro Salvador podrá elevarnos para presentarlo a los que se están perdiendo de una manera contundente, porque estaremos llenos del Espíritu y porque conoceremos al amado. Quiera el Señor ampliar nuestra visión de Cristo. Pero esto se logra llenándose del Espíritu Santo. No es simplemente asistiendo o haciendo ciertas cosas en la iglesia. Es teniendo una relación más férrea con Dios. Los días son malos. Y las familias están en peligro. Tanto un joven como una señorita tienen que depender de la palabra de Dios si van a poner de novio. ¿Cómo van a proyectar su vida? Como Dios lo dice en su palabra. Y les irá bien. Todo les saldrá bien. Entonces harás prosperar tu camino. Bendito sea el Señor. Este ha sido el propósito de Dios. De que la familia sea bendecida por medio de Cristo. Y el Espíritu Santo nos lleva a Cristo. Y si una familia no está gozando, no está disfrutando de los beneficios, de la alegría, del gozo del Espíritu Santo, solamente tiene que volverse a Cristo, volver a su palabra y volver a buscar esa llenura del Espíritu Santo. Y entonces volverá al gozo, volverá a la comunión, volverá a la gratitud, volverá a la alegría de vivir, de hacer planes, de llevar a cabo su obra. Si hay un desánimo, la llenura del Espíritu Santo es la clave. Si hay un hogar que se quiere destruir, busque al Señor, busque la llenura de su Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, verso 4 dice que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Tenemos un propósito. Tú tienes un propósito por el cual estás aquí, estás en este mundo, un propósito por el cual Dios te trajo a su reino. Y por lo tanto eso tiene que ser valioso en este tiempo. La iglesia no se va a destruir. El Señor dijo que pareciera que cuando muchos les parecía que la iglesia se iba a destruir y era tan frágil, pero el Señor dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Quiere decir que este mundo, con todos sus placeres, sus encantos, sus riquezas y sus deseos, no va a destruir la iglesia. No podrá más que la espiritualidad que Dios quiere potenciar en cada uno de nosotros. Entonces Dios tiene un propósito, nos llamó para alabanza de su gloria. Entonces tenemos que llenarnos. Pablo dice en esta misma epístola, orando en todo tiempo, tomando el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe para los dardos encendidos del maligno. ¿Cuáles son los dardos encendidos del maligno?
esos pensamientos que vienen cuando dejamos de orar, dejamos las disciplinas espirituales. Empieza la amargura, empieza la envidia, empieza el resentimiento, empieza el desánimo. ¿Por qué Dios no me ha respondido a las peticiones y le pedí que me enviara lo que tanto necesito? Que arregle mi economía, que arregle mi familia, que cambie lo que está mal. Pero el Señor está esperando que su iglesia vuelva a ser llena del Espíritu Santo para irrumpir en estas tinieblas. Yo espero que no haya ninguna persona aquí que esté aterrorizada con este coronavirus. Porque el Señor ha dicho en su palabra, Salmo 91, verso 10, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Esa es la palabra. Y debemos confesarla porque hasta que se haga carne en nuestro corazón, debe dar vuelta en nuestra mente. El Señor cumplirá su promesa. Aquellos que meditan de día y de noche serán como árboles plantados junto a corrientes de agua, que dan su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Gloria al Señor. Llenos del Espíritu Santo nos quiere el Señor. ¿Cómo construir una familia? Llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo empieza un matrimonio? Lleno del Espíritu Santo. Porque las fuerzas del mal nos van a poner obstáculos en la vida. Pero el Espíritu Santo nos dará un ímpetu, nos dará fuerzas sobrenaturales, la ayuda necesaria para superar cualquier obstáculo que venga. Yo creo que los que llevan 50 años de casado podrán mirar hacia atrás y decir, bueno, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hemos salido adelante porque el Señor sacó adelante nuestra familia. Recuerdo al que partió a la presencia del Señor, este gringuito Les Thompson. Mostraba en una foto a todos sus hijos, sus nietos, hasta la tercera generación y decía, todos son hijos de Dios y todos están en el ministerio. Una foto como de 50 personas. Nos sentíamos que era Dios bendecir nuestras vidas para que nuestras familias sean impregnadas con la presencia del Señor. Solo la presencia de su Espíritu Santo, solo el poder de Dios, solo mejorar y ampliar nuestra visión de Jesucristo, el Todopoderoso. Entonces nuestros caminos prosperarán en adelante. Oramos al Señor. Si hay alguien en esta noche que no ha recibido a Cristo, pero parece que por las caritas que conozco, todos sí se han entregado a Jesucristo. Pero si vamos a orar por las familias en esta tarde. Si alguien tiene un clamor, una necesidad de un clamor, puede venir aquí adelante. Si quiere interceder ahí en su asiento, también es válido. Así que nos ponemos de pie y oramos al Señor por nuestra familia. Le vamos a decir al Señor que queremos ser llenos de su Espíritu Santo para influir en nuestra generación que viene, para influir en nuestros nietos, en nuestros bisnietos. Dígalo con sus palabras: Señor, yo no puedo, pero con las fuerzas tuyas sí puedo, porque en mis fuerzas soy incapaz. Oh Padre, en el nombre de Jesús, oremos al Señor, clame al Señor por su familia. Hoy, Señor, tenemos más necesidad que nunca de usted, Señor. Necesitamos, Dios mío, que venga de su presencia. Tiempos de bendición, tiempos de avivamiento, tiempos de llenura espiritual para nuestras vidas. Usted está aquí en esta tarde y está sanando todos nuestros pensamientos, nuestros corazones. Usted es el que sana nuestras dolencias. Usted es el que nos reviste de su gracia y nos acoraza, Señor, con su presencia para enfrentar, Dios eterno, todas las tinieblas. Gracias, Señor. Rogamos por la salud de las familias que representadas en esa tarde. Ruego, Señor, por
los que aún están con su familia en formación, para que lo hagan en su palabra, en su propósito, en su tiempo, Señor. Ruego para que el temor suyo descienda sobre cada corazón y que su presencia esté de continuo en sus vidas, su palabra esté amonestándole, Señor, en todo tiempo, de que su Espíritu Santo quiere hacer una obra con las familias de esta iglesia. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque usted se interesa por nuestras familias, porque usted las sacará adelante, porque cortaremos, Señor, con toda esta ola de fracasos matrimoniales, familiares, con esta ola de separaciones, Señor, porque pondremos nuestro fundamento en usted, Señor. Hoy día necesitamos que su Espíritu Santo vuelva a inspirarnos, a llenarnos, a motivarnos, a que ese fuego de su presencia en ese altar de nuestro corazón sea una vez más encendido, Señor. Obra, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Obra, Señor, en los sentimientos dañados. Obra, Señor, ahí en esas voluntades, Señor, endurecidas, para que puedan allanarse, puedan ablandarse y llegar a la comunión en obediencia a su palabra. Oh Rey de la Gloria, en el nombre de Jesús, Señor, lo pedimos. Pedimos por las familias de toda esta congregación, los que están ausentes, donde quiera que estén, puedan recibir del consuelo, de la reprensión, del cuidado suyo, porque usted nos ama, Señor, con amor eterno. Le alabamos, Señor. Gracias por el gozo, gracias por la paciencia, gracias por la bondad, la mansedumbre, el dominio propio. Gracias, Señor, porque son obras de su Espíritu Santo y usted las producirá en nuestros corazones que están hambrientos de usted. Gracias, mi Señor. Le alabamos y le bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Le damos alabanza al Señor. Dejo este lugar con los hermanos que coordinan esta reunión y muchas gracias por invitarme a predicar, pastor. Amén. Vamos ahora a cantar una alabanza antes de ser despedido. Póngase de pie. El Señor es bueno, amén. Vamos a darle la gloria porque Él es digno y su misericordia no se ha acabado para con nosotros. Amén. Te honramos, Señor, en esta noche. Levantamos tu nombre en alto, Jesús. Señor, sombra tu grandeza. Sostienes la creación, harás cumplir siempre todos tus planes para traer la gloria para ti, a ti la gloria, gloria, alzamos nuestras para adorar a ti la gloria, queremos solo a ti adoración.
mis gozos y tristezas, orquestas tú para dar gloria a ti la gloria, gloria. Nuestras voces para adorar a ti la gloria, gloria. Hemos solo a ti adoración. Te alabamos, Señor, porque tú eres grande, porque tu misericordia nos acaba, Jesús. Honramos tu nombre en esta tarde, Señor. Tú eres digno. Profundos tus caminos, bueno eres tú, y de esto cantaré. Que voy, hijo, entregaste, confío en ti, espero en ti, mi rey. Gloria, gloria, alzamos nuestras voces para adorar a ti, Señor, a ti la gloria, gloria. Hemos solo a ti adoración. Señor, tuyo son el poder, el reino, la gloria. Te alabamos porque en el cielo, porque tú eres bueno y tu misericordia nos acaba. Señor, tu amor es mejor que la vida, y por eso nuestros labios te alabarán, Señor. Aleluya. Amén. La gloria es para el Señor. Padre, gracias te damos en esta tarde porque hemos sentido tu presencia, el movimiento de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Tu palabra ha tocado nuestros corazones, Señor, y hemos sido bendecidos. Le damos gracias, Padre, y llévenos de regreso al hogar sin novedad, Dios. Y toda esta semana sea una semana de bendición, Padre. Le agradecemos en el nombre de Jesús. Dios le bendiga, hermano.